Chicos, muy buen día. En esta oportunidad veremos la solución de un problema de aplicación típico de triángulos oblicuángulos. Bien, recordemos que un triángulo oblicuángulo es aquel que no posee ángulo interno de 90 grados, que sus lados no poseen nombres específicos y que nos ofrece dos herramientas fundamentales, la trigonometría, para trabajarlos. Herramienta primera, teorema del seno, y la otra herramienta, teorema del coseno. Bien, el problema diría así: dos barcos salen de un puerto B a la misma hora con rumbos distintos, formándose entre ellos un ángulo de 55 grados. Bien, si al cabo de una hora el barco C ha recorrido 19 kilómetros y el barco A ha recorrido 13 kilómetros, ¿qué distancia existe en ese momento entre los dos barcos? Bueno, vamos a mirar que el modelo que nos presenta ese problema corresponde a un triángulo oblicuángulo. No posee ángulo interno de 90 grados, sus lados no tienen nombres específicos, entonces podemos solucionarlo con alguna de sus dos herramientas. Vamos a iniciar a mirar cuál de las dos herramientas son las que nos sirven. Iniciemos por el teorema del seno. Entonces el teorema del seno nos dice: seno del ángulo A es al valor del lado A, como el seno del ángulo B es a la longitud del lado B, como el seno del ángulo C es a la longitud del lado C. Antes de esto, recordemos que en matemáticas, cuando nosotros tenemos una ecuación o una fórmula con 5 variables, yo debo conocer mínimo 4 para que me quede una a solucionar. Si tenemos una ecuación o una fórmula con 4 variables, yo debo conocer mínimo 3 para poder solucionar esa que me hace falta. Y así sucesivamente. Entonces, aquí el teorema del seno es una triada. No podemos resolverlo de una vez. Tenemos que tomar solamente dos partes de esa triada. Vamos a mirar, primero que todo, qué variables conocemos y cuáles no. Bueno, el seno de A. ¿El ángulo A lo conocemos? No. Luego no tengo el seno del ángulo A. ¿El valor de A lo conocemos? Claro que sí. ¿El seno del ángulo B? Claro que sí. ¿El valor de B? Claro que no. ¿El seno del ángulo C? Claro que no. ¿Y el valor del lado C? Claro que sí. Como es una triada, repito, entonces vamos a coger de a dos partes para poderla trabajar. Como aquí está lo que nos están preguntando, que es el lado B, vamos a tapar este ladito y a mirar si me sirve trabajar estas dos partes. Bien, tiene 1, 2, 3 y 4 variables esa ecuación. Debo conocer mínimo 3. Aquí conozco 1 y 2. Luego no me sirve tomar esta fórmula. Vamos a tapar este otro lado para trabajar A con B. ¿Cuántas variables conozco? Solamente conozco A y conocería el seno de B. Luego tampoco me sirve. Quiere decir que el teorema del seno, como herramienta para solucionar los triángulos oblicuángulos, no me sirve para la aplicación de este problema. Entonces voy a tomar el teorema del coseno. Me están preguntando el lado B, entonces voy a tomar la forma del lado B. Dice así: B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el valor del lado A multiplicado por el valor del lado C multiplicado por el coseno del ángulo que le corresponde, es decir, el coseno del ángulo B. Bien, miremos si realmente me sirve. Entonces tiene 1, 2, 3 y 4 variables. Debo conocer mínimo 3. ¿Conozco el valor de A? Claro que sí. ¿Conozco el valor de C? Claro que sí. ¿Conozco el valor del coseno de B? Claro que sí. Conozco 1, 2 y 3 variables. Luego, esta es la herramienta que debo aplicar. Entonces, siguiente paso, debo reemplazar los valores. B, que es el que voy a hallar, entonces B al cuadrado igual a A al cuadrado. A vale 13 kilómetros, lo coloco 13 kilómetros al cuadrado más C al cuadrado 19 kilómetros al cuadrado menos 2 veces el valor de el lado A, es decir, 13 kilómetros por el valor del lado C, que es 19 kilómetros, por el valor del coseno de B, que sería coseno de 55 grados.
Bueno, ahora vamos a solucionar. Entonces, b al cuadrado igual a 13 kilómetros al cuadrado. Es 13 por 13. Entonces, 169 kilómetros cuadrados. Más 19 al cuadrado, que nos da 361. 361 kilómetros cuadrados. Ojo con esto, por favor. Menos 2 por 13 por 19, que nos da 494 kilómetros por kilómetros, pues me da kilómetros al cuadrado, por el coseno de 55, que es 0,57. Y cerramos. Bien, b al cuadrado nos da 169 más 361, que nos da 530 kilómetros cuadrados. Luego nos debe dar kilómetros cuadrados, porque estoy sumando kilómetros cuadrados. Menos 494 kilómetros al cuadrado por 0,57 nos da 281,58 kilómetros al cuadrado. 530 kilómetros cuadrados menos 281,58 kilómetros cuadrados nos da 248,42 kilómetros cuadrados. Esto es b al cuadrado. Resulta que me están preguntando en la longitud de b. Yo aquí la tengo al cuadrado. Entonces aplico operación, operación contraria en ambos lados. Operación inversa. Entonces, raíz cuadrada, obviamente de la potencia es exponente 2, entonces raíz cuadrada a ambos lados, para que se vaya todo esto y me quede b igual a la raíz cuadrada de 248, que me da 15,76 kilómetros. ¿Listo?